de la Unidad Popular fue miembro del dispositivo de seguridad del presidente Salvador Allende, denominado Grupo de Amigos Personales de Allende, GAP. El 11 de septiembre de 1973 combate a los golpistas desde el Ministerio de Obras Públicas. Después del golpe militar se asila en la embajada de los Estados Unidos mexicanos y el 2 de febrero de 1976 se traslada a República de Cuba para incorporarse a la tarea militar del Partido Socialista de Chile. Cumple misión internacionalista en Nicaragua, donde es condecorado con la medalla Combatiente Internacionalista de primer grado, entregada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, quien nos hará una breve reseña de este libro, Acciones Combativas de Chilena Internacionalista en Nicaragua. Recibamos los funcionarios. Muchas gracias. Agradezco a mis hermanos del grupo de estudio que me nominaron a mí para poder dar una reseña de este libro que para mí en particular, y creo que para todos los chilenos también es muy importante, porque no solamente va a hablar de los chilenos que participaron en Nicaragua, sino que va a hablar en general de la experiencia que hemos ido ganando a partir de los años 70 hacia adelante. Tal como nombró el compañero, me tocó a mí ser parte del ELN chileno, que participamos en darle apoyo a lo que era la guerrilla del comandante Ernesto Guevara de la Serna. Participamos prácticamente desde el año 76 hacia adelante, y desgraciadamente a partir de lo que pasó, del golpe de Estado y eso, prácticamente el ELN en ese momento quedó sin una misión, porque resulta que casi un año antes había caído el comandante Guevara, había caído Chato Pereo y después cayó Inti Pereo primero y después el Chato, y prácticamente Estados Unidos había dado como ya deshecha y desarmado toda la experiencia y el esfuerzo que se había hecho de transformar Latinoamérica en 1, 2, 3, 4 Vietnam, como lo decía el Che, a partir de Bolivia, que era el centro neurálgico y de toda Latinoamérica. Ese es el momento por el cual nosotros en ese tiempo, yo era joven, muy joven, participamos con la gente del ELN chileno, y participamos fundamentalmente desde aquí de Chile, dando apoyo de todo tipo, desde el avituallamiento de explosivos, sobre todo explosivos, porque era lo que más nosotros sacábamos de aquí, de las minas, era el explosivo para mandar a Bolivia. Armamento, el armamento que teníamos y el armamento que se podía copiar y comprar. En ese tiempo era muy difícil conseguir armamento, el armamento que se conseguía era armamento de segunda clase o hecho en Argentina. Era dificilísimo poder traer armamento americano o armamento europeo. Y era con lo que nos batíamos en esos años, nosotros en los años 70, 75, 76. Bueno, le estoy contando esto porque esta es parte de la experiencia. A partir de ahí que nace prácticamente lo que era el movimiento de emancipación y el movimiento de búsqueda de conseguir la libertad y de conseguir la independencia que Allende dijo que teníamos que conseguir con este gobierno de transición hacia el socialismo, porque esa es la verdad. Nosotros no estamos construyendo el socialismo, estamos construyendo un gobierno de transición hacia el socialismo. Y ahí es donde se armaron los enredos después, que alguna gente creyó que había que hacer la revolución ya, y no le dieron tiempo a Allende a que pudiera conformar realmente las defensas que se necesitaban para poder consolidar lo que nosotros estábamos haciendo. Teníamos mucha voluntad, y ahora que estamos viejos nos damos cuenta los errores que como jóvenes hemos cometido y que es necesario que nosotros,
que ya estamos viejos, transmitamos a las nuevas generaciones a que no vuelvan a cometer los mismos errores que cometimos nosotros por ser, como dicen los chicos, como dice mi papá, atarantados. Bueno, a partir de ahí fue que me tocó también participar en el combate de la moneda. Soy parte de los 7, 8 compañeros que quedamos vivos del Palacio de la Moneda, que salimos por el Ministerio de Obras Públicas. Esa fue una pequeña historia prácticamente de 7 horas que logramos entre prácticamente los 8 que estábamos en el Ministerio de Obras Públicas, más 17 o 18 compañeros que estaban con armas en la moneda, lograr parar a todas las Fuerzas Armadas durante 7 horas. Creo que eso fue una hazaña muy grande, siendo que ni siquiera teníamos apoyo de artillería ni nada, solamente los fusiles que teníamos, nada más, y fuimos capaces de parar durante 8 horas a todas las Fuerzas Armadas, y eso creo que todavía les debe tener resquemor las Fuerzas Armadas, como ellos se demoraron tanto en tomarse la moneda. La moneda se la tomaron solamente cuando nosotros nos dimos cuenta que Allende estaba muerto. Entonces nosotros paramos la guerra. Yo dije una broma ahí a los compañeros que tenía, ya muchachos, paremos la guerra porque soldado que se retira dura para otra guerra. Y así fue, porque así los que salimos vivos de ahí, varios fuimos a parar después a las escuelas militares en Nicaragua, en Cuba. Yo me gradué de subteniente de tropas generales en el año 77 y en el año 79 nos fuimos de voluntarios a la guerra en Nicaragua. Y ahí en Nicaragua comienza la etapa que precisamente este libro empieza a reseñar, que es precisamente cómo los partidos políticos que en ese tiempo tenían tropas que tenían gente ya estudiando en las distintas escuelas. Había no solamente escuelas en Cuba, sino que también nosotros los socialistas teníamos compañeros estudiando en República Democrática Alemana, estudiando también en Rusia, en la Unión de República Socialista Soviética en ese tiempo, y gente que había también en Rumania, Bulgaria. Entonces esas cosas la gente no las conoce, y en eso hubo un esfuerzo de los distintos partidos políticos, en donde empezaron poco a poco en forma escalonada a involucrarse en esta tarea, que es una tarea que realmente comenzó con unas conversaciones que hubieron con el comandante Fidel Castro, con los distintos partidos políticos, Partido Socialista, Partido Comunista en ese tiempo. 78 el Partido Socialista entra a dividirse, con la división hay parte del Partido Socialista que se va con Europa fundamentalmente con la socialdemocracia, otra gente que queda en el medio, y el Partido Socialista queda completamente dividido, incluso con gente que estaba ya estudiando la carrera militar, quedamos completamente divididos. Ahí se produce parte de la debacle que ocurrió en el Partido Socialista, en donde prácticamente los sectores socialdemócratas, y fundamentalmente con el apoyo de la socialdemocracia europea y del Partido Socialista Unificado, Partido Socialista Español, lograron ellos conformar y empezaron a conformar los partidos de la Concertación. Y ahí le pusieron todo el billete al comandante Richard Lake, ¿cómo se llama? Ricardo Lagos, y con ellos prácticamente se conformó lo que se llama la Concertación, y que después que hoy día se llama, ¿cómo es que se llama hoy día? Los partidos del progresismo, Partido Progresismo. Partido Progresismo, Izquierda Democrática, como quiera el apellido que quieras ponerle, pero el socialismo hay uno solo, creo yo. Es mi manera. Que se quieran poner los apellidos que quieran, desde la gente que se convirtió
que se fue prácticamente de la izquierda, que se fue del marxismo, que se fue de la lucha de clases, que se fue prácticamente de lo que es la esencia de la lucha de clases, de la lucha para conseguir una nueva forma y salir del capitalismo. Esa gente no creo que sigan siendo socialistas, ya hace muchos años que dejaron de ser socialistas. Bueno, en esa etapa estábamos cuando viene la etapa de irse a Nicaragua, y ahí al irse a Nicaragua prácticamente ahí tengo que contar algunas cosas, que por ejemplo que las primeras conversaciones que fue en septiembre del año 79, estábamos en plena división del Partido Socialista y llegó Altamirano a Cuba a conversar con los militares. Nosotros teníamos ahí 17 núcleos de militares que estábamos pasando cursos. Teníamos las órdenes en ese tiempo, éramos todos nosotros, estábamos completamente compartimentados del Partido Abierto, así que la gente de los partidos, del partido poco tenían que conocer, éramos castigados incluso en ese caso. O sea, la gente sabía de nosotros, de que estábamos ahí, que estábamos pasando cursos. Era completamente compartimentado y en ese tiempo nosotros sí manteníamos una compartimentación completamente consciente y férrea, porque en eso se nos iba la vida a nosotros. Ese es el motivo por el cual llegamos, los primeros 4 compañeros que llegan inmediatamente, que se toman el acuerdo con los nicaragüenses. Fidel saca a los primeros 4 compañeros nuestros del Partido Socialista, artilleros viejos ya con experiencia, de los cuales hay vivos, hay dos vivos, dos que murieron. Murió ahí uno de los compañeros que ustedes lo conocieron, Francisco del Río, Pancho del Río, Antonio se llamaba ya, un excelente artillero, y que murió hace como 3 o 4 años, murió aquí. Murió Pedro Hernández, murió en Bélgica, con un cáncer que fue prácticamente a morirse allá, porque prácticamente aquí en Chile nadie le tendió una mano, y para que los compañeros no murieran en la indefección hubo que conseguirse por la solidaridad internacional sacarlo, y lo sacaron ¿cómo se llama?, allá a Bélgica, donde murió. Y así, muchos compañeros que quedaron, hay muchos compañeros muy valiosos, que ahí vi dentro del listado, está por ejemplo Víctor Minué. Víctor Minué fue un excelente oficial de inteligencia y de contrainteligencia que trabajó con Cuba y después trabajó con Nicaragua y con el comandante Montero en la dirección D, y que es uno de los que estuvo peleando toda esa pelea que aparece ahora en los libros, aparece recién reseñado en forma verídica por la compañera Marta, recién está apareciendo lo que fue realmente la lucha contra el imperialismo, la lucha la lucha con la plata ¿se acuerdan ustedes cuando salió lo de Irán Contra? Todo eso sale ahora explicado completamente en este libro. Ese es el valor que tiene este libro, que le encuentro. Oye, perdónenme que me salgo un poco del tema de chilenos internacionalistas, porque ahí está prácticamente todo lo que nos escondieron, todo lo que la prensa internacional y la prensa que está aquí en Chile, casi toda pauteada por Estados Unidos, nos quiso contar. Y ese es el motivo por el cual incluso mucha gente en los partidos de la Concertación abdicaron del apoyo a la revolución sandinista, por la ignorancia y porque fueron engañados con una información falsa, completamente falsa. En este libro hay prácticamente como 100 páginas en donde se habla y se cuenta todo lo que realmente existió, todo lo que hizo Estados Unidos, quiénes son los que hicieron las órdenes, quiénes son los que tomaron los acuerdos. Y aquí sale sale todo lo que Nicaragua hizo y que tuvo que hacer desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de lo que es las relaciones internacionales con las otras fuerzas en el mundo.
Esa es la importancia que tiene este libro, que yo lo encuentro que es un libro extraordinario, que todo el mundo, tanto de la izquierda y todo el mundo que quiera conocer realmente qué es lo que pasó y cómo nos engañan y cómo es necesario que nosotros tengamos segunda y tercera lectura cuando nos empiezan a tirar esos mensajitos que tira el Trump, que son unas mentiras de papá, mentiras que hoy día no duran un día. Antiguamente cuando la información era escrita, a uno lo podían hacer tonto hace por 4 meses, te podían hacer tonto. Pero después empezaba a salir la verdad. Hoy día las mentiras no duran más de 24 horas. Y esa es la gracia. Y por eso que hoy día ustedes este libro tienen que comprarlo y tienen que leerlo, sobre todo en esa parte, porque esa parte a nosotros nos va a enseñar mucho de lo que está pasando en Chile, de lo que va a pasar en Chile. De ahí podemos sacar muchas lecciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar. Eso es lo que yo fundamentalmente quiero recalcar con este libro y recalcar una vez más a la compañera Marta. A la compañera Marta yo la conozco prácticamente que era muchachita. Era un grupo de como de 15 compañeras que en el Frente Sur, lo que Jamín Celedón, las llevaron y las pusieron a cargo de las radios, unas radios Philips que compraron más malas que no servían para nada, en donde ellas eran prácticamente las que mantenían todas las comunicaciones con Palo Alto, que era el centro de comunicaciones que ellos tenían. Ahí conocí a Berta y a muchas compañeras más, compañeras de este mismo grupo que se casaron con chilenos, que están casadas con chilenos. Hay muchos compañeros que se quedaron ahí, hay muchos compañeros que después prosiguieron la lucha y siguieron a El Salvador, y así. Es mucho más el grupo de gente viva que queda, es mucho, es muy grande. Y en eso yo llamo a los compañeros que pasaron la segunda y tercera etapa, de los que pasaron sobre todo del Partido Comunista, que pasaron después a la lucha regular, a los batallones de reserva, que no conocen absolutamente nada de lo que fue la fecha desde el 79, del año 79 al año 81, porque llegaron del 81 y el último grupo tengo entendido que llegó al 83, que esos compañeros llegaron fundamentalmente a la lucha contra la Contra, en donde conformaron los batallones de reserva y conformaron los batallones de ¿cómo es que le llaman? Ya se me olvidó el nombre. Claro, bueno, esos compañeros, muchos de ellos son muchachos muy jóvenes que no conocen esa historia, pero sepan que esa historia es una sola, que es un seguir de compañeros que hemos estado en una lucha concreta de releo, buscando unos con otros, pero que siempre ha habido ganas de luchar, que el pueblo chileno es un pueblo luchador, que es un pueblo valiente. Nunca hemos sido un pueblo de pendejos, siempre hemos sido valientes. Lo que pasa que quizás somos un poquito más maldadosos y tenemos la mente un poquito más rápida y somos más rápidos de pensamiento y siempre andamos buscando la pillería. Bueno, yo les quiero decir de que en el ejército la pillería la podía hacer en política, pero en las cosas militares no se pueden hacer pillerías. Las pillerías se pagan. Las pillerías se pagan con la muerte. Entonces, eso es una de las cosas que la gente tiene que entender, aprender. Meterse en las cosas militares, no a jugar reglas. Y este libro nos enseña mucho a nosotros de qué realmente es y cuál es la larga lucha que aún tenemos, porque la lucha todavía estamos en stand-by, la lucha no ha terminado. Yo no me doy por perdido ni porque ya paré la hilacha, no. Yo hasta el día que me muera voy a seguir junto con mi pueblo y voy a seguir con todos ustedes. Hay aquí varios compañeros que estuvieron en Nicaragua. Se recuerda que estoy comiendo chicle.
Agustín Holgado. Hay varios compañeros que estuvieron allá en distintas etapas del desarrollo del gobierno sandinista. El gobierno sandinista ha pasado por todas las cosas. El gobierno sandinista tiene una gracia, que el movimiento sandinista en sí, ustedes saben, eran 3 tendencias que eran irreconciliables. Y esas 3 tendencias irreconciliables estaban dadas precisamente por las diferencias que tenían en las formas de lucha. Eso era lo que los diferenciaba. Los GPP, Guerra Popular Prolongada, donde está Tomás, está el comandante Enrique, ¿cómo se llama? Henry Ruiz, ya te me olvidé, ¿no? El que tengo el enredo entre las chapas. Era la tendencia GPP. La tendencia GPP era Guerra Popular Prolongada. Ellos querían la guerra ya. Estaban los proletarios. Los proletarios eran fundamentalmente toda la gente que venía de las universidades. Eran casi todos universitarios. Ese grupo yo lo tomaba, a mí siempre me gustaba un poco hacer caricaturas, y me van a perdonar, pero yo la caricatura que tenía cuando los conocí, que estos son puros cabros de la universidad que vienen con Lenin pero no tenían experiencia. Me equivoqué, porque todo el mundo tiene sus valores, todo el mundo tiene sus cosas nadie es un cero a la izquierda, todo el mundo tiene sus cosas por las cuales puede sobresalir. Y dentro de lo que es la carrera militar, todo el mundo tiene que saber para qué te sirve cualquier persona. No hay ninguna persona que no sirva, todas las personas sirven. Lo que hay que buscarle, en qué sirve, para qué es bueno. Y eso hay que potenciarlo. Entonces, no hay combatientes malos ni combatientes buenos. Es el jefe el que tiene que saber buscar para qué le sirve cada cual. Y esa es una de las cosas que a veces nos empezamos a equivocar, porque a veces empiezan a aparecer compañeros que tienen la teoría muy clarita, pero la teoría en el papel es diferente el papel a lo que es lo cotidiano. Ahí se ve realmente el valor de las personas. Entonces, este libro te enseña ese tipo de cosas, la experiencia que cuentan los compañeros ahí, que no son todos los compañeros, algunos quisieron conversar y hablar y abrirse. Hay muchos compañeros de nosotros que no quieren abrirse por ninguna manera porque desconfían precisamente porque hoy en día prácticamente en lo que es la inteligencia chilena está metida en todos los partidos normales, están todos metidos hasta el cohete, entonces uno no sabe con quién conversar y qué persona es de confianza, qué persona no es de confianza. Entonces hay que quedarse callado. Por eso que recién hoy día están empezando a salir los primeros escritos, después de 40 años, están empezando a salir los primeros escritos de lo que realmente pasó el 11 de septiembre y qué es lo que realmente pasó con los partidos políticos de la Unidad Popular. Todas esas cosas uno las puede sacar precisamente de este libro, porque este libro te está enseñando, y te va a mostrar el blanco y negro, te va a mostrar realmente lo que les pasó a ellos, lo que tuvieron que sufrir ellos, lo que les costó a ellos conseguir la unidad de las 3 tendencias. La otra tendencia, se me olvidó, era se me olvidó ya los nombres, esto es tan viejo. Los proletarios, los GPP y los terceristas. ¿Quiénes eran los terceristas? Los terceristas eran los que estaban dispuestos a unirse con Dios y con el diablo, pero lo único que querían era que había que juntar la cantidad de personas más grande, lo suficiente como para poder votar a Somoza de un viaje. Y esa cuestión, cuando uno la empieza a pensar, y yo que vengo del Partido Socialista, me acordaba del frente de masa, de la unidad del frente de masa. Entonces ellos lograron juntar, fíjate que
a mí me tocó, cuando estábamos en el Frente Sur, me tocó gente que conversar con compañeros, conversé con unas compañeritas muchachas, de 15 años, todas guerrilleras. Pues me dato, ¿de dónde venían? Eran teresianas, eran del colegio teresiano. Las 13 del colegio teresiano era. Y así te ponías a preguntar por qué se habían metido. Entonces, no, es que mi papá es del Partido Liberal Socialdemócrata, el Partido Liberal Libertario había uno. ¿Y qué estáis haciendo aquí? Lo verdadero que te decía, ¿qué estáis haciendo aquí? Si tú eres liberal. No, porque estamos todos nosotros de nuestro partido, estamos en contra de Somoza. Y por eso estaban metidos también ahí. Entonces se dio lo que en teoría buscaba el Partido Socialista, que era el Frente de Masa. Y los terceristas lo hicieron. Por eso que los terceristas tenían la manija después, no solamente tenían la plata, tenían la manija de poder tener la capacidad de organizar. Y esa cosa, por ejemplo, la otra gente de las otras tendencias no la entendía. Y se formaban los problemas. Y uno los veía. Yo trabajé en el Ministerio del Interior y yo vi los problemas que habían ahí. Grandes problemas. De pasearse los jefes. Ah, no, que este es tercerista, entonces no converso con este. Entonces, ¿qué es lo que están? Están prácticamente traicionando el mando, la dirección única de lo que es la revolución. Esas cosas eran los pecados que nosotros los chilenos los traíamos pegaditos desde que nacimos en los partidos políticos. Y eso es lo que hoy día nosotros tenemos que entrar a luchar, que esa cuestión tiene que acabarse. Todos los que son revolucionarios, todos tienen que luchar juntos, tienen que darse la mano juntos, tienen que conseguir los objetivos en forma conjunta. Esa es la única forma que nosotros podamos no solamente ganar la presidencia, sino que ganarnos lo que es la voluntad del pueblo chileno, porque es el pueblo chileno el que tiene que hacer los cambios en Chile, no los partidos políticos. Son los pueblos los que se separan y cambian la cosa, o no se va a cambiar nunca. Esas son las cosas que yo les tendría que decir, contar. Me costó mucho, estuve muy entretenido leyendo este libro y prácticamente me llamó mucho la atención porque la compañera Marta es una compañera que prácticamente desde el principio está trabajando en todo lo que es comunicación y en todo lo que es inteligencia. Y el marido de ella es un chileno, muy amigo nuestro. Y es un hombre que ha trabajado en la dirección en contrainteligencia y entonces sabe realmente lo que está pasando y lo que ha pasado. Y por lo tanto, ahí hay muchas cosas que si uno las lee, se empieza a dar cuenta de que realmente te están entregando datos que nos van a servir a nosotros los chilenos mucho y que le van a servir al resto de los latinoamericanos más todavía. Así que yo me alegro mucho que me hayan invitado a conversar y a tratar de decirle a ustedes el contenido de este libro. El contenido de este libro es eso, es la historia de muchos chilenos. Ahí está el compañero Vergara también, que participó, es parte de la Fuerza Aérea Sandinista, fue uno de los que creó la Fuerza Aérea Sandinista, que está ahí con nosotros. Él es parte de lo que fueron las Fuerzas Armadas Chilenas Democráticas, que fue gente que participó en el exterior con nosotros y con todos los partidos políticos, tratando de levantar una oposición real en contra de Pinochet. Por lo tanto, ahí también hay que tener cuidado. Ahí tenemos nosotros marinos, tenemos aviadores, tenemos gente del ejército, que no solamente son patriotas, sino que han sido leales toda la vida y seguirán siendo leales, y por eso es que hay que tener mucho respeto con todos los compañeros, porque las cosas que se hacen son las que valen, no las que se dicen. Muchas gracias, les agradezco mucho que me hayan escuchado.